So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you're broke, your love life's steal away. It's like you're always stuck in second gear. And when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, oh, I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Still in bed at 10, and work again at 8. You burnt your breakfast so far, things are going great. Your mother warned you there'd be days like these, but she didn't tell you when the world's brought you down to your knees that I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you. Come on, if you know it, sing it with me. It's like you're always stuck in second gear. And when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, oh, I'll be there for you. I'll be there for you. I'll be there for you, 'cause you're there for me too. Claro que sí, me acabo de teletransportar a los 90, ¿verdad? Bueno, esa canción va a estar en tu cabeza por el resto del día. De nada, de nada. Bueno, quién sabe que había un segundo versículo en esta canción, un verso. Bueno, estamos en esta serie que se llama Canciones de Amor y Mentiras de la última semana. Hemos estado hablando de relaciones de todos tipos y vamos a hablar hoy de cómo ser y estar ahí para otras personas. Vamos a hablar de relaciones en una forma más amplificada, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, en nuestros vecindarios y en nuestras ciudades. Cómo podemos amar nuestras ciudades y cómo podemos estar ahí para nuestra ciudad y para las personas que están ahí. Mateo capítulo 22, Jesús nos dice de una historia, le llamamos las parábolas, y es la historia del buen samaritano. No voy a hablar de esa historia en totalidad hoy, pero me voy a enfocar en la pregunta que se le preguntó a Jesús antes de decir esta historia, porque está en este momento contención de su ministerio, donde los religiosos, los fariseos y saduceos estaban todo el tiempo en contra de él, le hacían preguntas y le daban acusaciones, le hacían acusaciones para tratar de probar que era un profeta falso y todo eso. Bueno, los fariseos y los líderes religiosos en esa temporada estaban todavía en contra de ellos, y un abogado religioso viene a Jesús y le pregunta una pregunta. Y le dice, es una pregunta fuerte. Y la leemos en Mateo capítulo 22 y vamos a empezar en versículo 35 y la vamos a leer. Si no tienes una Biblia, la puedes leer aquí o en pantalla. O nos gustaría darte una Biblia cuando salgas si estás en una localidad física. Vas a una mesita de Next Step. Bueno, dice lo siguiente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, el abogado, intentó tenerle una trampa con la siguiente pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento que dice aquí, el primer mandamiento y el más importante, dijo Jesús. Tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, alma y mente, todo. Pero después dice Jesús, y el segundo, ¿qué es esta palabra?
Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Jesús está diciendo que para amar a Dios es lo más grande, pero también hay un segundo mandamiento importante y es de igualmente importancia, y eso es amar a tu prójimo como a ti mismo. A lo mejor, aunque no, si no hayas venido a la iglesia, si no has venido a la iglesia anteriormente, esta enseñanza de Jesús de amar a tu vecino la has escuchado en algún lado. En la superficie se siente como que es una pregunta, a lo mejor X de este abogado, pero es pesada esta pregunta. ¿Por qué? Porque los judíos se enseñaban para poder tener, imagínate, tenían mandamientos, más de 600 mandamientos, no solamente los 10 mandamientos que tú y yo conocemos, pero había cientos de mandamientos en la ley de Moisés y en otras leyes, y juntas 613 leyes, y básicamente se les enseñaba que tenían que obedecer todas de igual importancia, de igual manera. Y bueno, este abogado le está haciendo esa pregunta de, bueno, ¿qué mandamiento es el más importante para Dios? ¿Cuál mandamiento es más importante? Es una pregunta capciosa. Le está diciendo, quiero que eleves un mandamiento de los 613 y las personas te van a decir que te van a decir de cosas porque pues se nos enseñaron lo que estaba diciendo el abogado, que tenemos que obedecerlas igualmente. Bueno, Jesús dice, hay que amar a Dios y amar a las personas, es en pocas palabras el resumen. En otras palabras está diciendo, cada mandamiento importa, pero estos dos, amar a Dios y amar a las personas, estos dos valores son los que más importan. En otras palabras, si tú amas a Dios y amas a las personas, si tú te los aprendes y lo haces bien, todos los demás 611 mandamientos solitos se alinean. Jesús, obviamente porque es Dios, contesta esta pregunta capciosa en una forma brillante. Y 2000 años después, estamos hablando de esto, de cómo tenemos que ser intencional en amar a Dios y a las personas. Pero yo diría esto, que muchos de nosotros, dependiendo de nuestra disposición o nuestra experiencia o nuestra familia de origen o la personalidad o cómo vemos el mundo, tendemos a poner de prioridad una u otra. Ponemos a Dios primero, a las personas en segundo, o amamos a las personas y de segundo a Dios. Estamos diseñados de diferentes formas. En un extremo, a lo mejor algunas personas aman a Dios tanto que excluyen al vecino. O sea, se pasan tanto tiempo en la palabra de Dios, van a la iglesia, escuchan las oraciones, oyen canciones, sermones en YouTube todo el tiempo. Ellos están realmente en profundidad en el hebreo, en el griego, y lo hacen, pero no conocen el nombre de su vecino. En otras palabras, ese dicho de que puedes estar tan enfocado en las cosas del cielo que no sirves en la tierra, y a veces las personas pueden ser sacrifican el amor en el altar de la verdad. Y luego está el otro lado, el otro tipo de mentalidad que a veces dice, bueno, hay veces que hay personas, dice, al amar a las personas es importante, así que están involucrados en la comunidad, en servir, pero tienden a no conocer la iglesia o a la Biblia o no la siguen o la ven que su causa es su iglesia. Lo que ellos sienten en su iglesia, dicen, bueno, el amor es lo más importante y las instrucciones de Dios en la Biblia es opcional, es una sugerencia o ya no la aplican en el 2023, y esas personas sacrifican la verdad en el altar del amor. Aquí está lo siguiente. El problema es lo siguiente, es que cada de esos ejemplos no son correctos ni uno ni el otro en los ojos de Jesús. Jesús dice que tenemos que tenerla en igual valor, con la misma importancia, amar a Dios que amar a las personas, no de una u otra más pesada, sino tenemos que ser obedientes y misericordia, tenemos que tener justicia y gracia, tenemos que tener santidad y ser gentiles. Tenemos que tener convicción y también compasión. Tenemos que tener la verdad y tener el amor. Intencionalmente son de importancia igual.
Y es difícil hacerlo porque todos tenemos una personalidad que se va de un lado a otro. Y Jesús va y le dice el mandamiento más grande es amar a Dios y el segundo es importante igualmente, es amar a tu vecino, a tu prójimo. Bueno, en el libro de Lucas, una rendición diferente, hay una pregunta que le hacen porque Jesús dice amar a Dios y a tu prójimo y el hombre le hace esa pregunta. Le dice, ok, ¿quién es mi vecino? Si amo a mi vecino, mi prójimo, ¿a quién lo amo? ¿Verdad? Está tratando de confundir a Jesús. Bueno, es complicado. Una pregunta capciosa que el abogado está preguntando. ¿Por qué? La ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Dios le dio a Moisés los mandamientos, no nada más los 10. Y la ley de Moisés definen a tu prójimo como un amigo personal. Bueno, si tienes que amar a tu prójimo, ellos tradujeron como que, ok, mis amigos los voy a amar. Y eso lo que hizo, le dio libertad para odiar a tus enemigos. Como si, por ejemplo, tienes que amar a tu prójimo, que es tu amigo, significa que puedes no querer a las personas que no te caigan bien. Y bueno, cientos de años después están los líderes religiosos del día y ellos se enfocan a la definición del prójimo y dicen, los vecinos o los prójimos son los que tienen tus propios pensamientos. ¿Qué significa? Que tú podías odiar a cualquier persona que no estuviera de acuerdo con tus pensamientos. Si alguien no te afirma lo que tú crees, entonces puedes odiarlos. Es lo que los fariseos básicamente estaban diciendo. Por eso que el internet está lleno de fariseos. Bueno, ese no es mi sermón del día de hoy. Si tú cancelas a alguien que no piensa igual que tú, necesitas una farisectomía, en pocas palabras. Porque es lo que los fariseos hacían. Ellos cancelan cualquier persona que no estaba de acuerdo con ellos. Ellos cancelaron a las personas que no afirmaban lo que estaban creyendo. Y viene Jesús y empieza a traer, ¿verdad? Voltea las mesas físicamente también en algún momento, lo leímos en las escrituras, pero dice, ¿has escuchado la ley que dice, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo? En otras palabras, la ley dio permiso para esto, dice, pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por aquellos que te persiguen. Si solamente amas a aquellos que te aman, ¿qué vas a tener para eso? Inclusive los que colectan impuestos corruptos, bueno, los que colectaban los impuestos en aquel entonces eran lo peor que podías hacer, ¿verdad? Los odiaban. Pero dice, si alguien que recoge impuestos puede hacer esto, si tú eres gentil, solo tus amigos, ¿cómo es diferente de cualquiera, cómo te diferencias? Inclusive los paganos hacen eso. Sabes, ves en la sociedad de ahora en día y ves en la cultura y dices, sí, hay un tono, especialmente en la cultura americana, que si no estás conmigo, te cancelo, te corto, te saco mi vida, te voy a castigar y me voy a burlar de ti. Y voy a entrar en las redes sociales y voy a hablar de ti. O voy a ir a un show de noticias y hablar de ti. Estamos en esta sociedad volátil donde, ¿sabes qué? No estamos actuando igual que los paganos. Y tenemos una cultura que es tan volátil que Jesús dice, ¿sabes qué? No. Ama a tu enemigo. Ay, eso no me gusta. ¿No crees que no te gustaría tener una gomita para borrar ciertas cosas en la Biblia? No me gusta este versículo. Todos podemos amar a Dios. Aquí está la atención. Amar a Dios y a sus amigos. Todo el mundo puede amar a Dios y aquellos con los que concuerdan. Pero ¿qué tal amando a Dios y aquellos con los que no estás de acuerdo? ¿Qué tal amando a aquellos que votan diferentemente que tú, que tienen diferentes costumbres que tú, que no aman a Dios o que quizá viven en una forma que no te gusta a ti y que no te gusta? Jesús dijera, ama a Dios y ama inclusive a esas personas. Ay, qué bueno que venís a la iglesia hoy, ¿no crees?
Lo que el abogado está preguntando, lo que tú y yo pensamos muy en lo profundo de nosotros, cuando estamos callados ante Dios y decimos, ¿realmente tengo que amar a las personas que no me caen bien? ¿Realmente, Dios, no puedo amar solamente a las personas que me gustan, que me caen bien, que casi no me molestan? Pero no las personas que no me caen bien. ¿Tengo realmente que amar a las personas que no conozco? ¿No puedo amar solamente a las personas en mi círculo de influencia? ¿Tengo realmente que amar a las personas con las que no concuerdo, con las que no estoy de acuerdo? De una forma que, aunque pasionalmente no estoy de acuerdo con ellos, tengo que amarlas. ¿Puedo amar a las personas que manejan como tontos? Realmente, bueno, todo esto es el problema humano de miles de años. Desde el libro de Génesis, cuando el pecado entró al mundo y el primer homicidio pasó, alguien vio a Dios y dijeron, el primer asesinato pasó y dijo, bueno, realmente soy el que mantiene a mi hermano, tengo que realmente amar y cuidarlo. Aquí está la tensión. Bueno, la tensión es esto. Es difícil amar a aquellos que hacen cosas que no son tan amorosas o que tienen personalidades o creencias que no son tan amorosas. Imagínate, bueno, él sabe lo que está haciendo, yo sé, no, a lo mejor muchos de ustedes piensan que yo lo sé todo o que no tengo problemas, no, yo soy humano como tú. Hay personas que me vuelven loco. Yo a veces también me enojo y te estoy diciendo, a veces es difícil, muy difícil para amar de regreso. Así que como igual que tú, es difícil para mí, es difícil amar a las personas que no tienen las acciones correctas, que desagradan o sí, hay mucho desamor en este mundo. Mi versículo favorito es Jeremías 29:11. Sí, ok, para algunos de ustedes es su versículo favorito. Y prácticamente dice, Dios está hablando a las personas y dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, Jeremy, yo sé el plan que tienes para ti, Dios sabe los planes que tiene para ti. Planes para lo bueno, viene lo bueno, no para lo malo, para darte un futuro y una esperanza. Me encanta ese versículo. Y a muchas personas le encanta, es el favorito, porque bueno, yo soy la personalidad que a veces digo, tengo que tener un versículo diferente, porque ese es el versículo favorito de muchas personas. Pero bueno, lo has escuchado anteriormente, a lo mejor lo tienes a lo mejor de tatuaje en algún lado, muchas personas lo conocen, pero lo que no se conoce es el contexto en el que el versículo se escribió. Era una profecía al principio, se le dio a un hombre que se llamaba Jeremías, que era un profeta. Era la palabra para las personas de Dios y estaban realmente en exilio bajo la regla de un mundo pagano que se llama Babilonia, ¿verdad? Y las palabras de las personas de Dios estaban en exilio, las llevaron a otro lado, las quitaron de su pueblo, de su donde vivían, los tuvieron de esclavos, estaban en una cultura pagana. Y Dios está mandándoles una profecía diciendo, aquí estoy para ti, tengo un plan para ti, no es un plan para hacerte daño, es para darte esperanza, ¿verdad? Nos da a todos así escalofrío. Bueno, vamos a regresar al capítulo 29, donde este versículo empieza. Y déjame leerte el principio de la profecía para darnos contexto. En versículo 1 dice lo siguiente, dice, es un texto que el profeta Jeremías le escribió, dice, a los sacerdotes y a los profetas y a todos los que el rey Nabucodonosor había desterrado a Babilonia. Y bueno, imagínate, o sea, era un hombre rudo y básicamente era un mensaje a las personas de los que él había llevado al exilio de Jerusalén a Babilonia.
Dice, el Señor de los ejércitos dijo a aquellos, dice lo siguiente, edifiquen, imagínate, es un lenguaje interesante, parece como que Dios hizo esto, ¿verdad? Dice, las personas empezaron a desobedecer a Dios, a descartarlo, y empiezan se puede decir que a alabar ídolos falsos, ¿verdad? Dice, y los llevaron de exilio, bueno, y dicen, no podemos vivir como el infierno y esperar una bendición de Dios. Tenemos que vivir de una forma que Dios nos puede bendecir. Desafortunadamente las personas no se podían bendecir porque querían vivir de la forma que ellos querían, y Jesús tuvo que quitar su mano de favor de ellos. Y bueno, ahí viene Nabucodonosor y los babilonias. ¿Y cuál es el mensaje que está diciendo esto? Dice que están a estas personas que están en exilio, dice, construye casas y mantente ahí, planta jardines y come. Dice, hagan planes de quedarse ahí, plante huertos y coman del fruto, cásense y tengan hijos, luego encuentren esposos y esposas para ellos, para que tengan muchos nietos, multiplíquense, no disminuyan. Y también dice, trabaja la paz y prosperidad de la ciudad. ¿Cuál ciudad? Babilonia. Trabaja por la paz y prosperidad de Babilonia, a donde te envíen el destierro. Pidan al Señor por la ciudad, porque la ciudad de Babilonia, porque del bienestar de la ciudad dependerá el bienestar de ustedes. Ok, esto no lo entiendo. Dios está diciendo, mientras estás en el exilio, en destierro, en una cultura que no te gusta, bendícela, planta. Y dice en versículo 11, yo sé los planes que tengo para ti, de prosperar y no para hacerte algo malo, planes para tener un futuro bueno y esperanza. Ahí está lo de Jeremías 29:11. Los de Babilonia, bueno, invadieron a Jerusalén aproximadamente en 597 BC, y ellos eran, se puede decir, como una fuerza militar, literalmente. Fueron al templo el lugar de alabanza de los judíos, el lugar más santo que te puedas imaginar. Y los babilonios lo que hicieron, bueno, lo arruinaron, entraron ahí y fíjate esto. Luego los de Babilonia se llevaron 10,000 jovencitos judíos, niños y niños, hijos y hijas, 10,000, y los acorralaron y los hicieron marchar fuera de Jerusalén, y caminaron 600 millas en 3 meses a la ciudad de Babilonia. Así que se robaron a los hijos y a los hijos, 10,000, y los hicieron caminar a Babilonia, y los hicieron esclavos y exilios. Babilonia era una ciudad impresionante y la más grande en el mundo en aquel entonces. De hecho, hay mucha riqueza y una pared tan ancha que podrías tú poner varios... se puede decir que podías tener carruajes de 4 a 5 de anchura y caminar alrededor. Estaba bastante ancha esa pared, y bueno, en aquel entonces no había tecnología, pero lo uso para este término. En ciertas formas, los de Babilonia tenían su tecnología, se puede decir así. Era gente muy inteligente, había mucha riqueza, mucho dinero. Y bueno, era una fuerza militar, y conquistaron varias regiones y lo regresaron a Babilonia. Y ahora esas personas judías jóvenes están siendo forzados a la ciudad y entran a Babilonia y empiezan a marchar en esta calle, y se dice prácticamente que tenía estas paredes, y estas paredes había 120 leones que tenían melenas amarilla y roja. Estos jóvenes nunca habían visto algo así en su vida, y empezaron a marchar en esta calle, y al final de la calle está Nabucodonosor, su palacio, y es enorme, y al lado de eso hay un templo que se llama, que era de un dios pagano que se llama Marduk, y pensaron que era tan alto como en las pirámides. Es enorme este templo. Y este templo era para un dios pagano,
que hizo cosas horribles, alababan en formas muy feas, sacrificios humanos y cosas así. 43 templos que estaban en la ciudad de Babilonia. También tenía una biblioteca, en la biblioteca más grande del mundo en aquel entonces, y esto nos dijo esto, que en Babilonia, si tú estabas ahí, tú estabas educado, tú tenías poder y seguramente eras rico y tenías esclavos. Pero Babilonia también era un lugar que era muy perverso. Había idolatría, promiscuidad y se puede decir que hasta había muchos demonios. Y imagínate, 10,000 jóvenes que se robaron desde Jerusalén están en esa cultura, que no conocían y no les gustaba, ¿verdad? Eran muchos morales diferentes. Decían, sirve a nuestro Dios y hace esto y vive de estas formas, y ahora están en una cultura que hace lo opuesto. Ellos están en exilio, fuera de casa, no están en Kansas ya. Y en Salmos 1:37 dice lo siguiente, había una canción que ahora se llama un salmo que fue sobre el exilio de Babilonia y dice lo siguiente, dice, ellos colgaron sus arpas en los árboles y realmente lloraron por todo lo que ellos tenían que era importante para ellos. A ver, estos exiliados están en una cultura que no están de acuerdo con ella, se sienten atrapados, es más grande que ellos, más poderosos, más ricos, y ellos realmente lamentaban por todo lo que tenían y lo que querían. A veces muchos de nosotros nos sentimos así en este momento, estamos preguntando qué pasó con esa cultura con la que crecimos. ¿Qué pasó con los valores? ¿Con la moralidad? ¿Qué pasó con lo bueno y lo malo? ¿Qué pasó con los días donde podías mandar a tus hijos a jugar y regresaban a la casa cuando encendíamos las luces? ¿Qué pasó cuando nuestros jóvenes estaban protegidos? ¿Qué pasó cuando nuestros viejitos eran respetados? ¿Qué pasó con los días donde, aunque no eran perfectos, los americanos estaban unidos? Nos amábamos los unos a los otros. Estábamos emocionados de ser parte de esta nación. ¿Qué pasó con estos días? ¿Cuándo el mundo se puso tan loco? ¿Cuándo cambió todo? ¿Cómo pasó tan rápido? Saben, muchos de ustedes se dan cuenta de este Salmos 1:37 y se entienden con los que estaban en exilio, porque tú lamentas todo lo que valorabas, que ahora sientes que lo perdiste todo. ¿Qué es lo que Dios dice para estos judíos exiliados? A estos 10,000 jovencitos que están atrapados en una cultura que ellos no quieren. ¿Sabes qué dice? Dice, forma raíces y es el tiempo en Babilonia productivo. Es lo opuesto. Tú dices, a ver, ¿por qué no dice ve y haz una pared en Wyoming? ¿Verdad? Unos cristianos quieren hacer eso. ¿Sabes qué? Yo ya me quiero escapar e irme al cielo ahorita. Y sabes, es interesante porque Dios dice lo opuesto. Dios no dice vas a salir de Babilonia. Te dice pon raíces, echa raíces y haz tu tiempo productivo en Babilonia. ¿Qué dice ese versículo? Construye casas, quédate, planta jardines, come la comida, cásate y ten hijos. Tengo jóvenes que se casan y me dicen, me pasa, no diría que seguido, pero sí pasa frecuentemente. Me dicen, no queremos tener hijos, nos da miedo por cómo está el mundo. ¿Y sabes lo que Dios decía? Lo que Dios dijera, lo que le dijo a Babilonia, a sus exiliados, le dijo, ten hijos. Encuentra esposas para tus hijos, multiplícate, no te quedes en 10,000, vete a 15,000, a 20,000, 25,000, multiplícate, crece, y luego dice, trabaja para la paz y la prosperidad de Babilonia. En otras palabras,
Ora por que la ciudad esté bien, la ciudad, la comunidad, el vecindario en el que estás, echa raíces y bendícelo. Que seas una bendición tú para ese espacio, para esa región. Y dice, a ver, si la ciudad hace bien, tú también vas a estar bien. Es por eso que nuestra misión aquí en City First dice eso. Existimos para que todo el mundo conozca a Jesús y enseñarles a seguirlo a Él. Pero también hay una visión que tenemos aparte, de a lo mejor lo sabes o no, pero dice esto, para hacer un movimiento del amor de Dios, para que las ciudades estén llenas de esperanza y las personas estén llenas de propósito. Por eso estamos aquí. Por eso estamos aquí en la región de Rockford, de la línea estatal, por eso en el sur de Florida. Estamos en Dios detrás de las rejas, en Dixon, en Hardy, en 60 lugares a través de la aplicación Pando. Por eso creemos en City First, cualquier lugar del mundo. Escuché que tenemos una localidad en Turks y Caicos. ¿No te gustaría bautizarte ahí? Claro. Oye, aquí está lo siguiente, estamos diciendo esto, donde quiera que nos encontremos, vamos a bendecirlo, vamos a poner raíces, echar raíces y decir, vamos a orar por el bienestar, no Dios, sácanos de aquí, pero vamos a amar a Dios y vamos a amar a las personas de Babilonia, por decirlo. Es increíble para mí escuchar esto. Dios está diciendo a las personas, no te lamentes, echa movimiento, no llores, crea. No te pongas a pensar en lo del pasado. Sé revolucionario, no te escondas. Pero está ahí en medio de una cultura que a lo mejor no te gusta. Y florece donde Dios te puso. Un autor y pastor, Timothy Keller, dice lo siguiente sobre este versículo. Dice, hay 3 verdades que Dios está diciendo esto. 3 instrucciones. Número 1, vive y quédate en la tierra. ¿Dónde estamos? ¿En dónde estamos? ¿Sabes? Pudiste haber nacido en los 1800, la higiene no estaba muy buena, qué bueno que naciste ahora, ¿verdad? A lo mejor antes de Cristo pudiste haber nacido, pero Dios dijo, quiero que nazcas tú en el planeta como mi hijo, como mi hija, hijo, ahorita, en este momento, ¿dónde estás? Así que vive y quédate ahí. Y luego Timoteo dice, número 2, con respeto resiste la asimilación. En otras palabras, Dios no te está diciendo que te vuelvas un babilonio. Te está diciendo que seas la luz, que seas la sal, que sobresalgas en una cultura que es como la de Babilonia. Y número 3, dice, vive una vida que tenga amor, que te sacrifiques por amor. La palabra amor, bueno, hay que amar donde vivimos, hay que amar nuestra ciudad, hay que amar nuestra comunidad, nuestro vecindario. ¿Tenemos problemas? Claro que hay problemas. Te puedo dar todo tipo de problemas de nuestra ciudad, pero tenemos que amarla. Yo voy a estar ahí para ti, como dice la canción. Voy a estar ahí, Babilonia. No solamente cuando estés de acuerdo con mis valores, no solamente cuando sea conveniente para mí o cuando se me dé la gana. No solamente cuando estés alineado con lo que la Biblia dice. No. Voy a estar ahí para ti. Inclusive cuando no estoy de acuerdo con lo que tú elijas. No significa que estoy haciendo yo esas elecciones, esas decisiones, pero voy a estar ahí contigo. ¿Sabes lo que dice en Salmos 1:12? Dice lo siguiente. Dice, la luz brilla en la oscuridad para los que aman a Dios. ¿Cómo pasa esto? De 3 formas. 1, son generosos. Dan su tiempo, sus recursos, sus talentos, y en los momentos oscuros son generosos, tienen compasión, no dice que juzgan a todos, tienen compasión en los momentos oscuros. Yo creo que es interesante cuando las personas se enojan, que los que vienen a la iglesia, que los que no creen en Jesús, actúan como si no fueran seguidores de Jesús. Yo entiendo, personas me dicen, ¿puedes creer que hicieron eso? Y digo, claro, sí, lo creo, yo lo vi venir. Ellos no creen, no tienen los mismos valores.
no se adhieren a los mismos códigos de conducta, no sirven a Dios como nosotros lo servimos. ¿Qué hacemos? Tenemos que tener compasión. Hay que tener compasión. La compasión va a acercar a las personas más de cualquier crítica. ¿Entiendes? Cuando tú tienes compasión, va a traer a las personas y el juzgarlos los empuja. Y por último, ¿qué dice? Las personas dicen, bueno, ¿qué significa la palabra justa? Bueno, que seas virtuoso, ¿verdad? Que tengas una santidad, una diferencia en las elecciones que haces y cómo vives. Así que si vamos a hacer luz, tenemos que tener estas tres cosas. Y tenemos que ser, sí, claro, tenemos que salir, sobresalir, tenemos que vivir de una forma diferente. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y conforme cerramos, dice Dios a los exiliados, no solamente hace miles de años en Babilonia, pero el día de hoy, dice, yo voy a estar ahí para ti, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice Dios. Planes que son buenos, no para que te pase algo malo, pero planes para tener un futuro bueno y esperanza. Ahí voy a estar para ti, dice Dios. City First, voy a estar ahí. A lo mejor vives en una cultura que no te gusta, no me gusta lo que está pasando, y Dios dice, ahí voy a estar. Y mira, escucha, los exiliados, nosotros, dice a la palabra, al mundo de Dios, ahí voy a estar para ti. Voy a traer paz y prosperidad a la ciudad. Voy a orar por las personas en mi vecindario. Voy a hacer todo lo que yo pueda para asegurarme que la ciudad salga adelante, porque Dios dice, si la ciudad prospera, tú también prosperas. Así que voy a amar, voy a servir, voy a estar a ti para ahí, Rockford. Voy a estar para ahí, línea estatal. Voy a estar ahí para ti, Cape Coral for Myers. Voy a estar ahí para ahí, Dixon Hardy. Voy a estar ahí, City First, en cualquier parte del mundo. Es lo que Dios está diciendo. Y se lo decimos a las personas, vamos a estar ahí. Quiero que marques en el calendario el 15 de julio, en tu calendario, márcalo por favor. 15 de julio, vamos a hacer esto, donde vamos a hacer un día, donde vamos a amar intensamente. Vamos a hacer este día donde vamos a servir a nuestra comunidad. Donde quiera que esté City First, vamos a servir. Vamos a tener muchas cosas todo el año, pero esa es una cosa concentrada, donde todos vamos a meter la mano. Ponlo en tu calendario, por favor. Y muchos dicen, bueno, faltan vacaciones. Qué bueno, entonces tienes tiempo para ayudarnos. Bueno, vamos a ver esta fecha y vamos a hacer una cosa enorme todos juntos. Vamos a hacerlo con otras iglesias en la nación y vamos a servir esta nación en el nombre de Jesús para ese día. Todos, miles y miles y miles y miles de personas vamos a hacerlo. Y tú dices, ¿por qué? Bueno, porque tenemos que bendecir la ciudad. Y Dios dice, aquellos que están en exilio, planta, construye casas, ten familia y bendice, ora, donde quiera que te encuentres. Aparte de eso, estamos empezando a hacer, no voy a hablar mucho de esto, pero los segundos sábados en agosto vamos a hacer sábados donde vamos a tener la oportunidad de servir. Para aquellos que les gusta servir y quieres hacerlo más de una vez al año, entonces me encanta hacer esto. Bueno, el segundo sábado de cada mes, empezando en agosto, vamos a coordinar servicios unidos. Y si te gusta hacer eso, puedes participar. Pero el 15 de julio es realmente la fecha que quiero que guardes y que pienses. Y conforme cerramos, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué das comida, miles de libras de comida como iglesia? ¿Por qué damos dinero? ¿Por qué damos a los misioneros? ¿Por qué rescatamos hijos, niños en Tailandia y en Indonesia? ¿Por qué ayudas a ministerios locales? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué? Bueno, te voy a dar el motivo. Lo hacemos porque la comunidad y nuestros vecinos no, a lo mejor están de acuerdo con nuestros valores.
a lo mejor no conocen a Dios o no dicen que Dios es de ellos, pero no van a poder ignorar nuestro amor para nuestra comunidad. ¿Me explico? No van a poder ignorar nuestro amor. Así que sí, no van a estar de acuerdo. A lo mejor piensan que la forma en la que vivimos es como antigua, anticuada. A lo mejor piensan que estamos cerrados o que Jesús es una burla, o lo van a pensar, pero que ellos no puedan ignorar el amor que nosotros traemos a la comunidad y a nuestros vecindarios y nuestras ciudades. Que no puedan ignorarlo. Como Lisa Harper lo dijo en la conferencia de mujeres, dijo en una de sus clases que dijo cuando estaba haciendo su doctorado, el profesor dijo que si tu iglesia fuera a desaparecer de un día para otro, las personas estarían felices, estarían tristes o se darían cuenta. Y yo escuché esto y dije, ok, ¿qué tal City First? Todas nuestras localidades, si un día para otro desapareciéramos, ¿estarían las personas felices, tristes, se darían cuenta? Yo espero que estuvieran tristes y que se dieran cuenta, pero vamos a hacer todo lo posible para hacer un movimiento tan grande del amor de Jesús en nuestra comunidad, que si por algún momento cerráramos las puertas, que no lo veo que pase, pero que realmente se sintiera un vacío grande en la comunidad, porque de repente ya no hay estas personas de Dios que estén haciendo su trabajo y dando amor, que las personas se den cuenta. Pero bueno, las personas no les importa lo que sabemos hasta que ellos se dan cuenta que tanto nos importan ellos. Vamos a orar. Un fuerte aplauso para Dios. Jesús, una oración simple. A veces sentimos que vivimos en una cultura donde nos sentimos como exiliados. Estamos lamentando la pérdida de valores, de cosas que nos importaban. Pido que el día de hoy esto cambie, que no lloremos, pero que creamos. Y que no vayamos a correr, pero que seamos revolucionarios, que Dios no lamentemos, pero que movilicemos, que haya que lo que tú digas a las personas en Jeremías 29, que plantemos, que pongamos las raíces, que amemos a nuestros prójimos, que hagamos trabajo de amor en el nombre de Jesús. Y yo oro que las personas que a lo mejor no te conocen como Dios se den cuenta y tengan curiosidad de ver el amor de Dios en nosotros. Gracias, Jesús. Ayúdanos a que esto pase. Amén. Cerrando todos los ojos, y algunos de ustedes vieron cómo se bautizaron las personas el día de hoy, y a lo mejor dices tú, yo no hice esta decisión. Bueno, si puedes bautizarte, yo no puedo decir que tienes que bautizar hoy, pero si tú quieres decir, yo quiero hacer esa decisión interna que te puede llevar a bautizarte algún día, de decir, yo quiero que Jesús sea mi líder, quiero orar por ti si el día de hoy eres tú, y tú dices, yo nunca he hecho que Dios es mi Salvador, y me gustaría decir que hoy Dios es mi Salvador a partir de hoy. Con los ojos cerrados, sí, hay manos arriba en todos lados. Vamos a orar esto juntos, digámoslo juntos. Ya sé que alzaste la mano, ¿no? Dios está escuchando tu voz. Digamos esto: Jesús, vengo hacia ti el día de hoy. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que tú moriste por mí y que tú me amas. Entra en mi corazón. Quiero vivir para ti. No voy a ser perfecto, pero tú sí eres perfecto. Así que ayúdame. En el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Por tu fuerte aplauso.